Cuba Información. En esta tertulia vamos a recordar tres fechas importantes, tres acontecimientos históricos que se recuerdan precisamente en esta semana. El 3 de octubre de 1965 se constituía el primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El 6 de octubre del año 1976, en estos días se recordaba el crimen de Barbados, 73 víctimas, personas que murieron en la explosión de un avión sobre Barbados, explosión, atentado que fue planeado por Luis Posada Carriles, ese terrorista que sigue libre y tranquilo en las calles de Miami. Y el 8 de octubre, la noche entre el 8 y el 9 de octubre de 1965, caía asesinado el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en 1967, es decir, hace 48 años. Bueno, pues vamos a recordar estas tres fechas y todo lo que significan para el pueblo de Cuba. Efectivamente, estamos hablando de tres fechas que están en el corazón del pueblo cubano y en la propia historia de la Revolución Cubana. No se puede hablar de Revolución Cubana, no se puede hablar de la historia de estos años si no se habla de la Constitución el 3 de octubre de 1965 del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el cual el compañero Fidel, entonces el líder histórico de la Revolución Cubana, leyó esa emotiva y estremecedora carta del guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara. Y recuerdo, bueno, esa carta todavía emociona. El por qué este primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Bueno, al triunfo de la revolución, las fuerzas revolucionarias que lucharon durante años contra la dictadura de Fulgencio Batista, con sus líderes, cada una tenía sus líderes, se agruparon en las llamadas ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. Esas ORI dieron lugar al PURS, Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Hay que decir que los primeros años fueron muy difíciles, con una extraordinaria efervescencia revolucionaria política y también de transformar lo más rápido posible las condiciones económicas, políticas y sociales de una sociedad que venía de una neocolonia, de una situación neocolonial completamente dependiente de los Estados Unidos, bajo la bota de los Estados Unidos y con una cantidad de partidos burgueses que lógicamente respondían a esos intereses. Estas son las tres principales fuerzas: el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista, el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de marzo. Fueron las tres principales fuerzas que lucharon, participaron activamente contra la dictadura de Fulgencio Batista, apoyada por Estados Unidos, por cierto. Claro, hay que tener en cuenta que en esos primeros años hubo encontronazo porque ahí apareció el sectarismo, no se comprendió bien algunos elementos, algunas personas dentro de ese partido, los objetivos reales de la revolución. La genialidad de Fidel, una vez más, su visión histórica, su alcance y el papel del ejército rebelde permitió esa unidad necesaria para hacer avanzar la revolución, ya acosada por las acciones de los Estados Unidos, los planes criminales de los Estados Unidos en los primeros momentos, y era necesario también, como se hizo, un trabajo con las masas, un trabajo de educación, de orientación, para buscar esa unidad. Esa unidad se logró porque los jefes de las distintas fuerzas, Partido Socialista Popular, Directorio Revolucionario 13 de marzo y Movimiento 26 de julio, lograron, se reunían con bastante frecuencia, hacían planes y lograron la unidad. De la unidad
de estas tres fuerzas, que lógicamente desaparecieron, nació el Partido Comunista de Cuba. ¿Y por qué se le llama Partido Comunista de Cuba? Voy a citar textualmente, cito: el Partido Comunista de Cuba surgió en el crisol de la unidad revolucionaria que se forjó en la lucha. Materializó la idea martiana de crear un partido para fundar una república con todos y para el bien de todos, donde la ley primera fuese el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Es decir, que era necesario la unidad de no solo las fuerzas revolucionarias, sino la unidad del pueblo. Hubieron también otros partidos que participaron con acciones de propaganda, de apoyo al movimiento 26 de julio, de apoyo también al directorio, y algunos de sus miembros, sus militantes, de forma individual se incorporaron a la lucha. Pero realmente estas tres fuerzas que he mencionado son las que fueron decisivas en el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. Y ese primer comité central, Fidel expresó, a ver, lo voy a decir de memoria, que en el comité central del Partido Comunista de Cuba, que también se constituyó ahí, el buró político y el secretariado, estaban representados todo lo mejor de la sociedad cubana. Dijo Fidel, cito, y me disculpa la audiencia si me equivoco porque lo estoy diciendo de memoria: no hay hazaña, no hay proeza militar o civil, no hay materialización de la cultura, expresión de la cultura, del quehacer patriótico, revolucionario, en todos estos años que no esté representado en ese comité central. No hay hazaña, no hay proeza, no hay heroísmo, dijo Fidel. Y también dijo Fidel, y claro, mencionó, hay un hombre, una persona que tiene extraordinarios méritos, que tiene todas las condiciones para formar parte de este comité central. Y el Che. Ya el Che estaba cumpliendo misión internacionalista, como él dijo en esa carta, en otras tierras del mundo, en Bolivia concretamente. Es importante decir esto, señalar esto, porque el comité central fue lo que, digamos, trazó el camino, trazó el rumbo, fue que trabajó para crear esa solidez, esa unidad necesaria para enfrentar las agresiones del imperialismo norteamericano. Y también ahí, en el año 60, por ejemplo, se crearon los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Fueron asociaciones de masas que trabajaron también en distintos campos, en distintas esferas de la sociedad, dentro de la campaña de alfabetización, por ejemplo, y eso fue lo que permitió consolidar el proyecto revolucionario cubano ante no solo los planes del enemigo de siempre, de Estados Unidos, sino de los enemigos internos que estaban también al calor de las políticas criminales de los Estados Unidos, como hoy todavía están estos mercenarios medrando al calor de los intereses de Estados Unidos. Bueno, una fecha histórica, y dentro de ello también hay que señalar no solo el 3 de octubre, es que casualmente en este mes de octubre se ha conmemorado ayer un aniversario triste, doloroso, que conmovió todo el sentir revolucionario y patriótico del pueblo cubano cuando se celebró, se conmemoró, más que celebrar, conmemoró un aniversario del crimen de Barbados. 6 de octubre de 1976, un avión de Cubana de Aviación que salió, bueno, de Venezuela, vía Cuba, con 73 personas a bordo, como he señalado. Dentro de esas 73 personas a bordo, 57 cubanos, y dentro de esos 57 cubanos, 16 miembros del equipo juvenil de esgrima que habían obtenido todas las medallas de oro del recientemente celebrado Campeonato Centroamericano y del Caribe de esgrima, y que 2 bombas, uno de los actos terroristas más execrables, como todos, que se puedan concebir, pero
en América Latina, en Centroamérica, no había ocurrido algo semejante. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, los connotados terroristas, Orlando Bosch, ya fallecido, y Luis Posada Carriles, que sigue libre en las calles de Miami. Tenemos que destacar la importancia de esas 3 fechas de este mes de octubre. Muchas veces, hace poco yo he escuchado hablar de, ¿cómo se llama?, sobre el Che, y la persona dijo, dicen que ha muerto en Cuba y lo ha matado el propio Fidel, digo, pero entonces hay manipulación de la historia, por eso hace falta recordarlo siempre, y en esos días está también por las redes sociales, hay videos donde Fidel leía esa carta y ponen la imagen del Che haciendo su trabajo voluntario, y para que la gente recuerde también eso, ¿no? Y hablaste del caso de Posada Carriles y el crimen de Barbados. Y efectivamente, ahora estamos hablando de la lucha antiterrorista, contra el terrorismo. Sin embargo, esa gente que son terroristas son aplaudidos en otra parte como si fueran luchadores antiterroristas. Entonces, hay ese doble rasero sobre cuando estamos hablando de terrorismo, ¿no? Y el tercer caso de que hablamos sobre El asesinato del Che. el asesinato en Bolivia, que eso ocurrió así en Bolivia, no en Cuba. Pero me destacaría que realmente la creación del del Comité Central de Cuba vino para materializar aquellas ideas de la cual surgió desde el manifiesto de, como decir, la historia me absorberá, que vino para cumplir claro, en ese momento la revolución estaba en peligro, como usted decía, había diferentes corrientes que amenazan con amenazas de la revolución. Por eso vino la creación del Comité Central, claro, por las ideas, para complementar todas esas ideas. Y claro, como siempre, así como fue, en ese Comité Central estaba representada todas las ideas, todos los manifiestos de la Revolución Cubana y del pueblo cubano completo. Y la otra fecha, que es, claro, por supuesto, la muerte, o mejor dicho, el asesinato del comandante Che Guevara, aquel hombre latinoamericano, aquel hombre internacionalista, realmente es un asesinato horrible, y lo más desgraciado que todos los asesinos siguen o han sido todavía impunes. Y uno de ellos es como decía, el autor del derribo del avión de Barbados, un avión que traía deportistas en diferentes partes del mundo, murieron. Sí, recuerdo porque yo fui eso, creo, en los primeros años míos en Cuba de estudiantes, y fui de un país del Sahara y no tenía noticias, y ahora mismo se me queda en memoria las últimas palabras del comandante del avión. Todavía cada vez que se acerca esa fecha, esas palabras, por lo menos a mí, me las recuerdo y me duele, ¿verdad? Y me duele más y me da asco que todavía los asesinos como el Posada Carriles siguen impune paseando por las calles de Miami. Hay 2 cosas que dijo el compañero Fidel, que dijo, detrás de estos hechos está la CIA. O sea, la CIA organizó a través de la organización contrarrevolucionaria CORU ese atentado al avión, que ya estaban planificando otros atentados a naves y puertos. Eso fue la CIA. Y la CIA también mandó a asesinar al Che en Bolivia, uno de los más extraordinarios hombres que ha producido, y revolucionarios y comunistas que ha producido América Latina, el Caribe y el mundo.